Regresamos perdón, ya estamos al aire. Regresamos a su tercer espacio, tercer media hora de estas 2 horas de 6 a 8 de realidades y opiniones. En verdad que es un placer que nos permita entrar a su hogar, a la casa, al comercio, a la fábrica, en el auto con manos libres, porque a usted, nuestras y nuestros invitados, el grupo de patrocinadores y el equipo de producción, pues este espacio es una realidad. Antes de entrar con nuestra invitada, déjeme hablar en nombre propio o primera persona, porque hoy se graduó mi hija, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Yo no me esperaba esto. Es una historia larga que la publico mañana en mi columna Rumor Sin Fronteras. Carta dirigida a mi hija, así la titulé. No es usual hacerlo, pero el sentimiento me llevó a hacerle ese reconocimiento público, porque ella pues se casó muy joven, es madre de 2 hijas. Ni por acá pensamos que ella fuera en su íntima intimidad guardar ese punto de querer trascender, y menos abrazar la carrera de un servidor, que es el periodismo con más de 43 años, que lo hago con pasión, es mi vida. Mi hija, la mayor, es licenciada en Relaciones Internacionales, y de ella pues dijimos, ahí se quedó. Y hace 4 años nos dice, terminando la comida, que se iba a inscribir en la carrera a la universidad. Pues, por cortesía, por diplomacia o por no decir otra cosa, está bien, hija, adelante. Vino la pandemia, y en noviembre, el 12 de noviembre que ya nació, le hacemos el festejo. Ya la carrera ni siquiera se mencionaba si estaba o no estaba. Y cuando juega México contra Argentina, fue en noviembre 17 o 27, no recuerdo, noviembre 27, me llama por teléfono y me dice, ¿dónde estás, papá? Le digo, acá en el Zócalo viendo el partido, ahí en un café. Dice, voy para allá. Y me llega, me entrega un folder, y era el papel de que había concluido la carrera. Hoy fue su acto ahí nos gana la emoción, claro, el sentimiento, porque fue una lucha que hiciste, hija, y me llena en verdad de orgullo. No pude acompañarte toda porque había que estar acá, pero estuve antes para abrazarte, para darte un beso y felicitarte. Adelante. Decía mi madre, y decía bien, cuando el ser humano se vence a sí mismo, no hay poder humano que te pueda vencer o nos pueda vencer, y tú lo lograste. Adelante, Itzel. Muchas gracias. Bueno, yo vengo de la Organización Civil Puebla contra la Corrupción y la Impunidad a presentar uno de los documentos que acabamos de publicar esta semana. Segundo lugar, ¿no? Así es. Concurso. Se llama, el documento se llama Pandemia de Opacidad en el Gobierno del Estado de Puebla. Y lo inscribimos al tercer concurso de ensayo de periodismo de investigación que promueve el INAI México. Quedamos en segundo lugar. Hubo otro grupo de poblanos también, los del lado B, quedaron en primer lugar, pero ellos quedan en otra categoría que se llama reporte periodístico. ¿Qué han marcado pauta al lado B en estos temas? Sí, la verdad es que sí han hecho cosas muy padres, y ellos hicieron un reportaje. Lo nuestro más bien es un ensayo, es un análisis de cómo ha sido el derecho a la información, el derecho de acceso a la información en Puebla con posterioridad a la pandemia. Y bueno, quedamos en segundo lugar, y justo vengo un poco a platicar. ¿Qué dice ese trabajo? Bueno, el trabajo lo iniciamos. La verdad es una historia bastante interesante, yo creo, porque nosotros en 2020 publicamos una investigación que se llamó Interinato, el negocio perfecto, las licitaciones de Guillermo Pacheco Pulido, y ahí descubrimos irregularidades por 520 millones de pesos en infraestructura, y descubrimos que se habían desviado 203 millones de pesos, así. O sea, así nada más. Sí. Se habían pagado a obras que nunca se hicieron, empresas fantasma. ¿Todas de infraestructura? Todo de infraestructura, todo era de infraestructura. ¿Quién era el titular de esa secretaría? Ay, no me acuerdo, la verdad. Bueno, ok. Puedo buscar el dato, porque sí está en el documento, igual se los paso, pero no me acuerdo en este momento. Y bueno, fue un trabajo que hicimos como durante 6 meses, fuimos a verificar obras, a verificar empresas, y resultó que sí habían desviado una gran cantidad de dinero.
Y todo lo hicimos con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, porque pues ahí vienen... El INAI. Sí es plataforma del INAI, pero bueno, es una plataforma nacional que viene información de todos los estados. Y viene un rubro que se llama compras públicas. Y en ese rubro vienen todos los contratos de, obviamente, compras públicas, pero pues adquisición de bienes y servicios, ¿no? Eso es lo que viene ahí. Nosotros publicamos esa investigación, lo publicamos en junio, julio de 2020, y cuando queremos iniciar otra investigación nos damos cuenta de que con posterioridad a la pandemia ya no se está publicando información, ¿no? O por lo menos ya no en la misma medida que en 2019. Nosotros cuando sacamos esta investigación, pues fueron 521 millones de pesos en irregularidades, 203 millones de pesos desviados, y fue más o menos entre febrero y agosto de 2019. Sí, porque Pacheco Pulido del Congreso del Estado, si mal no recuerdo, lo elige 23 o 27 de enero del 19, Así es. como gobernador interino para un lapso de 5 o 6 meses. Así es. Él le entrega la estafeta a Luis Miguel Jerónimo Barbosa el 1 de agosto del 19. Así es. Entonces, en esos 5 o 6 meses, ¿se desviaron cuánto? 203 millones de pesos y teníamos registro de 521 millones de pesos irregulares, es decir, que no sabíamos bien qué había pasado con el dinero, no podíamos comprobar que todo se había robado, pero sí 521 millones irregulares. Cerca de 800 millones. No. ¿O engloba? Engloba. Los 521 millones engloba los 203, que nosotros sí teníamos pruebas súper claras de que se había desviado ese dinero. Qué bueno que fueron 6 meses y no... Sí, más tiempo, hubiera sido más. ¿Y qué pasó Pero con el eso? primer tema que a mí me surge es, esto es información pública. Sí, señor. Sí. Información que ellos mismos suben. Información donde dice, este dinero que debía de ir aquí... Para esta clínica, ya para no esta llegó, carretera, ya para no esta llegó, escuela. y lo pusimos en otro lado, ¿no? No. Entonces, Más bien, no tanto así. Sí había una investigación iniciada en función pública, o sea, sí tuvimos información de eso, pero más bien nosotros hicimos un match con solicitudes de información que hicimos al Estado y solicitudes de información que hicimos a los municipios en los que supuestamente se habían realizado. o sea, era un las cruce de información. Ajá. Pero lo que voy es, si la vas a hacer, ni siquiera la van a hacer bien. Súper cínicos. No, Sí, ese es el vulgares, tema. cínicos. O sea, si vas a documentar lo que hiciste, pues que tenga cierta veracidad o que no te vayan a sorprender, a descubrir, pero ni siquiera. Claro, O sea, no, de pronto uno piensa que cuando va a investigar algún tema de corrupción va a encontrar triangulaciones muy escabrosas, no difíciles, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que firman contratos con empresas fantasma, vas a la casa, tocas, te dicen aquí no es, ya vino alguien más a preguntar, fotografías, mandas solicitudes a los municipios y te dicen aquí no hicieron la obra. O sea, realmente es algo mucho más sencillo, e incluso yo insisto, hasta vulgar de lo que todos pensamos. Pero a ver, Itzel, esta complicidad o con este desparpajo, con esta cachaza de este gobernante y su equipo, porque no solo fue Guillermo Pacheco Pulido el maestro, el impoluto, el prohombre del Tribunal Superior de Justicia, que no lucró, nada más tuvo más de 10 años, de Jorge Estefan Chiriac, secretario de Finanzas, y Fernando Manzanilla Prieto, secretario de Gobernación. Sí, ¿Por qué cito a los tres? Porque casualmente, y yo pongo la palabra, hubo complicidad con el entonces candidato, hoy gobernador. Por eso es que hicieron las cosas como las hicieron, porque sabían que no iba a pasar nada. Claro. Y yo le pregunto, para usted en ese trabajo, ¿presumen complicidad con el entonces candidato, hoy gobernador? Porque casualmente ya está en la cárcel un elvista como Guillermo Arechiga Santa María, secretario de Movilidad y Transporte, ya está que lo puso Barbosa, ya está en la cárcel el primer titular de la Auditoría Superior del Estado, que lo puso el Ejecutivo del Estado, ya está en la cárcel el primer moreno vallista, Euqui Castañón Herrera, y N cantidad de exfuncionarios, y uno del que está por caer, y que ya tuvo que huir o salir por la puerta de atrás, es Héctor Sánchez, quien fuera titular del Tribunal Superior de Justicia. La pregunta en concreta, ¿hay presunta complicidad o no del hoy gobernante? La verdad es que no lo podría decir. O sea, yo creo que más bien nosotros lo que sí evidenciamos en ese momento fue dos cosas. O sea, pudo haber sido o la falta de voluntad política de función pública, porque claramente había información muy ¿Estatal clara, o federal? Estatal, de función pública, había información muy clara en sus mismos sistemas, en su misma plataforma que ellos tenían, o la completa ineptitud.
Yo creo que fue más la falta de voluntad política, porque sí había investigaciones iniciadas, incluso una nota del Universal reportó que se había iniciado una investigación, pero pues realmente son empresas que todavía después, en 2021, en marzo de 2021, pegadito, como 15 días antes de las elecciones, sacamos un segundo reportaje de que las mismas empresas que nosotros ya habíamos señalado como fantasmas, seguían operando y habían operado con 68 millones. Está dando la razón, Itzel, sí. Porque no es posible, o casualmente esas empresas que estuvieron en 2019, ya con el Ejecutivo, Luis Miguel Jerónimo Barbosa, le siguen dando contratos, o le siguieron dando contratos. Sí. Entonces, pues quiero pensar que sí es probable. Sí. Por favor, porque sí. Yo he escuchado en las mañaneras a Luis Miguel Jerónimo Barbosa decir, a mí nadie me engaña, yo tengo toda la información, acá me paso noches y noches revisando y hurgando y conozco de todo. Entonces, este reporte de la función pública de la entonces secretaria, creo que era mujer, lo tuvo que tener en su escritorio del Ejecutivo, claro. ¿O no? Claro. Sí, claro, sí, la verdad es que... Y se repite el tema. Fíjate, hace rato platicábamos con la abogada el tema de ¿y por qué sucede? Porque hay total impunidad. Totalmente. Porque no me va a suceder nada, no van a ir contra mí, y probablemente en esta, y no hablando de este gobierno, sino de muchos, se van como pasando la estafeta. Y entonces tú me cubres a mí, yo te cubro a ti, y ahí se la van llevando. Esa famosa carta, ¿no? Que llegó el gobernante, no recuerdo quién la puso en boga, y que lo primero que hizo fue tener su carta en su cajón, abajo llave. Y que finalmente alguien la descubrió y era su renuncia. Acá esa carta es no de renuncia, sino yo te dejo, vas a llegar, pero tú me vas a cubrir. Un pacto, un compromiso, por decirlo. Es algo que no podrías probarlo exactamente, pero la práctica... Los hechos. ¿Qué pasó con Moreno Valle y Mario Marín? ¿Qué dijo Moreno Valle? Que iba a llevar a la cárcel a Marín y sus cómplices. ¿Quién dijo eso? Y Moreno Valle. ¿Y quién más? A Mario Marín y a sus cómplices. Y el único que estuvo en la cárcel fue Alfredo Arango. En las promesas de campaña, tú, una de las cosas que haces es, voy a combatir la corrupción. Si no me equivoco, desde Miguel de la Madrid se convirtió en una bandera de campaña. Su eslogan de campaña. Y al final acabó siendo la corrupción somos todos. No era solución somos todos. Tú no habías nacido, pero era la solución somos todos, era el eslogan de campaña, y al tiempo fue la corrupción somos todos. Pero la bandera de batalla de la Madrid fue vamos a combatir la corrupción. Y voy a meter en la cárcel a mi antecesor. Eso, ¿quién lo dijo en el 18 eso? Por eso te digo, ¿Quién lo dijo en el 18? ¿Quién era el candidato al gobierno? En el 6, pero en el 18, ¿y dónde fue el candidato? No, es una. La otra es, hicieron y deshicieron y tal, y entonces vamos a meter a la cárcel. ¿Dónde están? Claro. Ahora, que no los metan a la cárcel, mira, ya, bye. ¿Dónde regresaron el dinero? Eso es el punto. Que inhabiliten a las empresas, ¿no? En exacto. este caso ya dices, ya con eso. Y cuando hablas de corrupción, tan malo, ¿cómo era el dicho aquel? Tan malo el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Como el que le agarra la pata. Y entonces cuando tú te permites, digo, hay leyendas urbanas de estas ballenas en el metro de la Ciudad de México, no, las ballenas del segundo piso, perdón, estas estructuras enormes. Las de López Obrador. Las de López Obrador, y hay empresarios que dicen, sí, a mí me compraron, y yo soltaba $1 millón por cada ballena. ¿Cuánto le pagaban por cada ballena? ¿200? Y les daba $1 millón limpiecito. Y de ahí se hicieron campañas políticas. Entonces, ahí el tema es, ese $1 millón que le dieron, supuestamente le dieron a un político por darles el contrato, pues dinero que salió del erario. Claro. ¿No? Entonces, uno, el que está ejerciendo, pero el otro el que está propiciando esa corrupción. Como empresario, pues si me das el contrato, te doy tanto. Entonces, esa mala práctica que es añeja, muy, muy añeja, dícese, y tú debes de saber, Vaso, que tú estás metido en el tema, que eso viene desde los aztecas. Y si no fueron los aztecas, los españoles lo perfeccionaron cuando llegaron acá. También usted va con los españoles, les va a pedir que nos pidan perdón. No. Digo, pregunto, maestro Quintana, pregunto. No, pero una de las cosas es, así como tenemos grandes cosas de las culturas de las que venimos, también hay males que vienen desde muchos siglos antes y muchos años antes. Claro. Ahora, ¿cuál es la bronca? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy para
atacar este tema, ¿no? Y ustedes muy valientemente se meten, investigan y tal. Duras. Y duras. Pero ¿quién les sigue? Es una. Y la otra, ¿qué tanto de repente ponen, tal vez no en riesgo la vida? Puede ser que sí, porque ha habido periodistas que han perdido la vida para andar descubriendo cosas. Más en este sexenio. Y más en este sexenio, pero te echas a perder tu carrera, te cierran puertas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas posibles amenazas tienes por meterte en este tema, ¿no? Entonces, aquí lo primero que haría es, ¿y qué hace Itzel? ¿Por qué se metió Itzel a investigar este tema? ¿Qué le mueve? Porque de ahí tenemos que aprender. ¿Qué le movió o qué le mueve? Pues la verdad es que es un tema sumamente interesante. Digo, a veces es doloroso, pero es muy interesante y sí creo que de pronto... Mucha adrenalina. Sí, y también creo que de pronto uno va viendo cosas y cuando logra decir, o sea, señalar algo que, una hipótesis que creía y logra comprobarla y decir y hacer que la gente te escuche y le dé importancia a un problema muy relevante, pues creo que eso es súper satisfactorio, ¿no? Y yo siempre inicio justo con esto del interinato, porque el trabajo que presentamos es sobre transparencia. Entonces, a veces creo que nosotros hicimos este proyecto que es sobre transparencia, sobre acceso a la información, pero a veces las personas puede que no noten el alcance que tiene o la importancia que tiene el derecho de acceso a la información, ¿no? Como que no le hemos dado su justa dimensión. Y para mí es brutal. Y tampoco utilizado como debería ser. Yo creo que muchos periodistas y organizaciones de la sociedad civil sí lo han utilizado, pero bueno, ha habido muchísima información, o sea, bueno, ha habido muchísimos artículos e incluso declaraciones de organizaciones de la sociedad civil que han documentado cómo el inicio del sexenio de López Obrador también ha traído como consecuencia que haya menos información pública. No sé si se acuerdan. Él ha cerrado las puertas. Sí, claro. Esta opacidad de la que hablas es justamente esta, perdón. No sé si se acuerdan esto de que nos cerraron durante una semana el sistema de Compranet. Sí, ajá, claro, sí. Se cayó. Justo. Entonces... ¿Y era Bartlett? No, era otra cosa. No, ya no, esa es la comisión, él nomás bajó el switch. Pero al final, es cierto, o sea, atribuye a falla técnica, acá lo que dijeron era que una saturación de información le hace... La hoy secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Exacto. Ella era la titular del SAT y se le cayó el sistema y salió con esa embajada. Pero creo que el Compranet no es de... No, pero dependía del SAT. Sí, señor. Por favor. No, también ya. Pero a ver, Itzel, no tienen derecho, es que este trabajo no puede quedar nada más en la denuncia mediática, debidamente soportada, este trabajo que hicieron ustedes, más que trascendental, porque desnuda un gobierno. Claro. Y para un servidor, insisto, la complicidad del entonces candidato. O la complicidad del gobernador, porque no es posible que estén 17 exalcaldes y alcaldes en prisión. Y si mal no recuerdo son 12 y pico, un poco más de exfuncionarios de primer nivel, unos en la cárcel y otros ya con carpetas de investigación, y que en este interinato solamente un personaje llegó a prisión de la era de Pacheco Molido, Óscar Palomé, que si no me falla la memoria, y que fue asesinado brutalmente al interior del penal. Lo sacaron, después dijeron que había sido de un paro cardíaco en el Hospital General. Él fue oficial mayor de la SEP en el interinato. Y salió a la luz este pago de los uniformes escolares con un sobrecosto de 30 millones de pesos. Es el único pachequista, por decirlo así, que cayó en prisión y fue asesinado. Y que los demás responsables de este robo al erario, que hablamos de 521 millones de pesos en su trabajo de ustedes, Pues nosotros presentamos un escrito ante Secretaría de la Función Pública, un escrito ante el INAI, también dimos aviso al CPC y el CPC tiene facultad para informar. ¿El qué, perdón? El CPC, ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. También lo hicimos. Pedimos juntas con la que entonces era la Secretaría de la Función Pública, no nos dio ningún. Hoy titular de la Auditoría Superior del Estado, Amanda Gómez. Sí, creo que por favor. Sí, y no nos dio oportunidad, pero la verdad es que sí, parte súper importante de lo que hacemos en Puebla contra la corrupción es tratar de visibilizar esas desviaciones millonarias, esos temas estatales que a veces no tienen impacto. Visibilizarlos no es suficiente. Sí, tendría que haber una autoridad que persiga a los que hicieron estos
desfalcos o quebrantos, ¿no? Y nosotros justo y esa autoridad es sorda. Sí, no. Y aparte, por ejemplo, la no Auditoría Superior de la Federación... Y no camina. No, ni ve, ni camina, ni... Ni oye. Ahora, ¿qué pex? ¿Y yo para qué? Dirían los chavos, ¿qué pedo con estos viejos? No. Y si nos vamos al tema de el segundo estudio que hicieron de opacidad, entonces resulta que eso que pudieron ir jalando hebras y hasta que hicieron la madeja, aquí está este tema. Hoy día ni siquiera hay hebra para jalar. Justo. Pero ¿qué sacaron justo con por eso? eso yo siempre quiero empezar con eso, porque nosotros hicimos este trabajo en 2020 y en 2020 empezamos a decir, oye, pues no están subiendo información. Aparte inicia la pandemia y suspenden plazos de marzo a septiembre de 2020. De hecho, fuimos de los estados que más suspensión de plazos tuvieron. La Ciudad de México tuvo 1 mes de suspensión, hubo estados que tuvieron 2, 3 meses, nosotros tuvimos una suspensión muy larga. Incluso termina la suspensión, me acuerdo perfecto, 15 de septiembre de 2020, y los estados siguen sin subir información, siguen sin contestar solicitudes de transparencia. ¿De hoy? No, en ese momento, tardaron yo creo como 4 o 5 meses todavía más. Incluso hicieron el acuerdo de inicio de continuidad de términos y ponen algo así como, oigan, a partir de ahora se reanudan los términos, pero las secretarías, palabras más, palabras menos, que no se sientan cómodas todavía como para reanudar términos, no los reanuden y reanúdanlos cuando ustedes gusten, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada. No pasa nada, no se preocupen, cuando se sientan cómodos, bien. Eso tuvo como consecuencia que en 2020, en comparación con 2019, se publicara 77% menos de información. O sea, estamos hablando que las secretarías del gobierno del estado para 2019 subían contratos por un monto aproximado de 8.500 millones de pesos y para 2019 subían 8.500 millones de pesos y para 2020 eran aproximadamente 2.500 millones, ¿no? Es decir, esos 5.000 millones no los transparentaron, ¿no? Y después 2020. 2020. Ajá, 21. Y después en 2021 publicaron alrededor de 3.900 millones de pesos, ¿no? Eso significa que en 2020 fue 77% menos de información y en 2021 55% menos. Nosotros lo que también nos llama mucho la atención esto, porque hay muchísima menos información, no tenemos ni siquiera de dónde jalar, ¿no? Como dices. Dijimos, bueno, a lo mejor puede ser que esta falta de transparencia se deba a la falta de gasto. Hay algunas secretarías en las que eso sí tiene explicación. ¿Cuál? Esencialmente infraestructura. Infraestructura tiene más o menos un... O sea, no hay gasto, no hay... obra. Transparencia, no hay contratos que vamos a transparentar, ¿no? Esa sería una probable justificación. Claro, por ejemplo, Secretaría de Infraestructura en 2019 tenía un presupuesto como de 4.000 millones de pesos y en 2020 solamente se gastó como 1.000 millones de pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría del gasto de infraestructura son obras públicas que en 2020 no hicieron, ¿no? Pero... hicimos un cruce justo de la cuenta pública, o sea, de lo que se había gastado con lo que se había transparentado, y nos dimos cuenta que ni siquiera, o sea, que no había ninguna justificación. Incluso había secretarías que en 2020 habían gastado más y habían transparentado muchísimo menos. Y también descubrimos que las secretarías que habían transparentado menos eran las que más presupuesto ejercían, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los casos más graves? Bienestar, educación, finanzas, salud, turismo y función pública. Esos son los casos más graves, pero pues insisto, para nosotros recibir este premio fue maravilloso porque desde 2020 hicimos otra publicación también que se llama... Déjeme hacer un paréntesis, Itzel, porque nos vamos a seguir de frente con usted para reponer el tiempo que le donó a Gerardo Pérez Muñoz. Está bien. Pero sí, déjeme leer los patrocinadores porque si no nos van a hacer como usted, nos van a cerrar las puertas y ya no va a haber camarón. El Pollo Feliz, Maco Mangueras y Conexiones, Walden, Plaza Dorada, Natural Ice, Oncoboutique, Hacienda San José Actipan, Flor de Aloe, Publixi y Podo Center. Gracias, mil gracias por darnos su patrocinio, por tenernos confianza como don Alfonso Gómez Quintanar la tuvo en un primer tiempo y lo cual siempre no nos cansaremos de valorar, porque cuando tú no tienes compromiso con alguien y creen en tu proyecto como el Itzel, que le entraron de lleno a hurgar, a hacer una investigación,
Y si hay el apoyo de X, ¿sabes qué? No te preocupes, te apoyamos para los gastos de operación, sin que te conozcan, dices, puta. Así nos pasó con don Alfonso, que obviamente él tiene una amistad añeja con el innombrable, hoy rebautizado como el Diablo Leobardo Espinosa. Seguimos con usted. Yo así lo conozco. ¿Sí lo conoce? ¿Usted sí lo conoce? Sí, así no como el Diablo, como Leobardo. Perdón. No, bueno, la producción lo bautizó así. El innombrable lo bautizó don Alfonso, y como el Diablo Espinosa lo nombró la producción. A ver, Itzel, entonces, 2020, 2021 y 2022... Nada de información. Naranjas dulces, melón partido, sí, porque ya estamos en fiestas navideñas. Justo. 2022 ya se podía estar teniendo información ya, y no la porque ya es casi el cierre. Es que fue como, eso es lo impresionante, fue como un parteaguas. 2019 publican 8,000 millones, 2020 baja a 2,900 millones, 2021 sube un poco a 3,500 millones, pero ya nunca alcanza, o sea, la tendencia ya nunca alcanza lo que se tenía que transparentar en 2019. Igual hicimos una comparación de los trimestres o lo que tendría que estar publicado hasta ahorita de 2022 y lo mismo, baja, sube un poco, se mantiene, pero ya no alcanza el nivel de transparencia que teníamos en 2019. Alguien dijo... A ver, producción, denle un cafecito allá a la pandemia, mesa de fondo para que puedan platicar más a gusto. Que la pandemia les cayó como anillo al dedo, este es el caso. Y la pospandemia. Y la pospandemia también, y de nos seguimos. Oiga, pero insisto, Itzel, en la pregunta, ¿no es posible que no haya una institución, una dependencia superior en México que diga, oiga, en Puebla, que volteen a ver a Puebla? Bueno, es que la hay, de hecho, o sea, la está la función pública, está la autoridad superior de la Federación. Exacto, entonces, porque además parte son recursos estatales. Claro, parte son recursos federales. La mayoría, don Alfonso. Y entonces, si no es el 80% más o menos. Y entonces tendrías que 90. tener... Complicado el caso, porque si estás en el mismo color de partido, pues aquí quién te va a estar checando. No, y de hecho nosotros, por ejemplo, después de publicar el interinato, se publicó y después de 2 años que la Auditoría Superior revisó la cuenta pública de Puebla, ¿estatal o federal? dijo que federal, Ajá, revisó la cuenta pública estatal porque sí. también tiene facultad, y dijo que que las irregularidades eran más o menos de 2,000 millones, o sea que los 521 millones que nosotros habíamos descubierto se disparó a 2,000. Sí. Y no ha pasado nada. Porque son 2 temas. Uno, allá ellos auditan la aportación de fondos, tal cual, y ustedes lo que tienen es de la información que suben. Claro. De lo que no suben no hay manera de... Sí, justo. Y a menos información, menos probabilidad de que les... Pero y un poco también es la capacidad, porque nosotros en ese momento estábamos viendo la información de Secretaría de Infraestructura y yo le decía, en ese momento estaba Enrique Cárdenas como presidente de la organización, le decía, yo creo que en bienestar hay algo. O había un contrato de 300 millones por estufas eléctricas, cositas así que yo dije, hay algo aquí. Mejor concentrémonos en infraestructura y ya después vemos qué onda. Entonces sí creo que de pronto también obedece un poco a la falta de capacidad. Digo, si tuviéramos un equipo de 30 personas, a lo mejor hubiéramos descubierto 1,000 millones. Exacto. ¿No? Pero a ver, ¿hubo alguna respuesta de Guillermo Pacheco Pulido, gobernador interino, de su equipo? ¿O ni los vieron, ni los escucharon, ni los leyeron? Pues no, la verdad no. Algún pronunciamiento como tal. No. Ni siquiera ¿llamadas? Pues nos lanzaron una nota medio ahí agresiva de uno de sus periódicos, porque uno de sus hijos tiene un periódico que se llama Crónica. Y vaya, en ese momento Enrique Cárdenas lideraba la organización, publicamos la investigación y a los 2 días sacan que Enrique Cárdenas había aceptado la candidatura porque le habían dado 20 millones de pesos en un periódico que nos metimos al CIGE y era del hijo de Pacheco Pulido. O sea, ese tipo de cosas un poco así, como golpes mediáticos. Javier Pacheco Pensado en concreto es el dueño de la franquicia. Era es Crónica, ¿no? es Crónica, es el periódico Crónica, que por cierto ya no lo sacan impreso, nada más está digital. Ya. Fue eso, y la verdad es que también nosotros sí fuimos cuidadosos en, durante toda la investigación, pedir su versión, ¿no? Sí pedimos hablar con la gente. Ni siquiera pidieron un derecho de réplica, nada. No, pues ¿qué iban a decir? Disculpen, sí, a la próxima no lo hago, no había mucho que decir. Aquí están las facturas que nos faltó meter, algo así, nada. Pero no, o sea, sí, nada. ¿Qué sigue para Itzel y para esta agrupación de ese trabajo de investigación que mucho ayuda
Porque no se trata acá de crucificar o denostar, sino es un trabajo totalmente soportado, un trabajo con cimientos y no es una volada. Dicen que dijo, que me dijo. ¿Qué sigue para este año? ¿O cuál va a ser su lucha para el próximo año para lograr que se abran los canales de información y que ustedes puedan acceder en qué se gastó? Porque no hay que olvidar que Marta Erika Alonso tenía un presupuesto asignado de 90,000 millones de pesos, si no me falla la memoria, y esos 90,000 millones de pesos se ejercieron en 2019, en solo 6 meses o 5, y cuando tomó posición Luis Miguel Jerónimo Barbosa, ¿ya no había dinero? No, habló que había un desfalco, y no volvió a tocar el tema, ¿o no es así? Sí, lo dijo, me dejaron sin dinero, creo. Algo, más o menos. Así es. ¿Qué sigue? Pues nosotros ahorita vamos a iniciar una investigación, porque al final cuando revisamos la cantidad de información que hay, los contratos y todo, saltan pistas y saltan cosas de instituciones que claramente tienen muchas irregularidades. Entonces ahorita vamos a investigar el sector salud en concreto, vamos a investigar el ISSSTE, y pues vamos a seguir haciendo reportes de temas de... Y las que deben estar no las suelten. Sí. Ay, y un gato pero de Angora. Sí. Sí, pues las secretarías para esto sirve. Al final también hicimos un ranking de las secretarías con más riesgo de corrupción, justo son las que les dije. Y pues van a ser bienestar, finanzas en serio está brutal, función pública, salud y educación. Salud, educación y turismo. Qué bueno que habla de finanzas, porque publiqué hace 8 o 10 días un trabajo que, como no nos leen ni nos ven en este espacio, en la columna Rumor Sin Fronteras, sobre un caso de brutal corrupción en la Secretaría de Finanzas, cuya titular, que es Planeación y Finanzas, su director general jurídico que trajo de México, ojalá y busque el nombre, Fina, por favor, el de que hablamos de falsificación de firmas, de la Secretaría de Finanzas, su director general jurídico, que por cierto con el Diablo Espinosa se puso como loco, porque ya quería convertirse en angelito, que de dónde sacamos esa información y que estábamos difamando. Digo, no, hay una carpeta de investigación. Su director general jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas falsificó una firma de la registradora público para condonar un adeudo fiscal a 2 haciendas de Tehuacán por 29 millones de pesos. Una vez que les quitan el adeudo fiscal, la dueña de los terrenos se los vende a un tercero o a un comprador. Y ese comprador hoy está en la cárcel, y el que era director general jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas está en su casa. ¿Y qué pasó? Nada. Ahorita que habla de que finanzas entre las más corruptas. Ajá, Juan Garza Seco. Juan Garza Seco, ¿qué? Maurer. No es poblano, él lo trajo de México. ¿Sabe dónde vivía? ¿Sabe dónde vivía? En La Vista. ¿Y dónde comía? Pues en ese corredor de Angelópolis. Viajes a Europa, todo pagado, con un sueldo promedio de 70,000 pesos de un director general. Y como finanzas de secretaría son sueldos mucho más altos que secretarías como la del trabajo, que sé. ¿Y qué pasó? Como su trabajo, no pasa nada. Nada. ¿Qué van a hacer? Nos quedan todavía 5 minutos, Itzel. ¿Qué tienen proyectado para el 2023? Tenemos una investigación del ISSSTE que vamos a estar publicando, espero que el próximo año. Vamos a seguir, esperamos que estos reportes sean trimestrales, y también vamos a hacer una comparación de, el mismo ejercicio para saber si hay más o menos información, pero en los municipios. Vamos a agarrar Puebla, Tehuacán, San Andrés Cholula. Hablan Claudia Rivera Vivanco, ojo, ojo. Entonces, bueno, chulada, ¿verdad? La administración. Es básicamente eso. Mañana vamos a la premiación, ahí si quieren sintonizarla, es en el... ¿Dónde va a ser exacto? Va a ser en el INAI, pero bueno, la van a publicar en la página de Facebook del INAI a las 12 del día. Ah, excelente. ¿Como segundo lugar? Como segundo lugar. ¿Y quién va a entregar el reconocimiento a la titular? Yo creo que sí. Por cierto, es una poblana, la periodista Blanca Lilia Ibarra Cadena. Sí, estamos muy emocionados. Oiga, por eso puse el tema y me permití en nombre propio de mi hija, porque estaba Itzel, estaba la abogada, y una poblana preside, que por cierto casi se lleva muy bien con López Obrador, ¿verdad? Son cuadernos, cuatachos. He escuchado, sí, amigos íntimos. Muy brother, y dice que es su hermanita también. Y Blanca Lilia dice, bueno, pues está bien, es mi hermanito. No, para nada. Oiga, entonces mañana
mañana van a ir a México, van a estar allá en México. Mañana México a las 12, si quieren sintonizar la premiación, es a las 12 del día en Facebook del INAI. ¿Qué significa para alguien como usted, tan joven, y haber ya recibido un premio nacional? Ay, pues muchísimo. La verdad para mí es un gran honor recibir eso a nombre de un proyecto local, ¿no? Porque sí creo que la lucha de las organizaciones civiles en serio no termina. Siempre es estar peleando por dinero, peleando por atención, tratando de llevar el foco de atención hacia los problemas que a nosotros nos importan y a nosotros nos afectan. Y pues realmente, aunque por ejemplo esta investigación que fueron millones de pesos, al final la realidad nacional lo consume, lo abstrae, no tiene el eco. Lo hace enano. No tiene el eco que nosotros esperáramos. Entonces, para nosotros que nos dieran un premio así de una realidad estatal, sí fue maravilloso, ¿no? Qué doloroso, muchas felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias. Pero qué doloroso, don Alfonso Gómez Quintanar, que este trabajo sea minimizado, sea ignorado. Pero qué bueno que el espíritu de estos jóvenes... Uno, que no cejan en el empeño de seguir, eso es muy loable, que busquen, porque al final del día es un poco lo que hablaba yo hace rato, es esta educación, esta cultura que en ciertas generaciones se ha ido perdiendo. Hoy día veo jóvenes con mucho ánimo y con mucho ímpetu de algo tenemos que hacer para salvar este país. Ahí está Ivonne. Igual, Huerta, Ivonne... No, Gabriela. Gabriela. En su lucha como en defensa de la equidad de género. Entonces, si no hacemos... Y la parte triste es que de repente pueden ser como esfuerzos aislados, o esfuerzos que se pierden entre toda esta magnitud de problemas que tiene este país, o entre todo este egoísmo que existe, ahí así clarito, porque de repente pues, no es mi bronca, pues es transparencia, a mí que me subsidien, claro. ¿No? O a mí que me mantengan, o a mí que me condonen los impuestos para que venda mi ranchito, y ese egoísmo hace que no trabajemos con el vecino, con los vecinos, con mi municipio, que no conozca ni quién demonios me representa en el Congreso, o quién es mi regidor, o quién... No, ahí está mi diputado, perdónenme usted, Sergio Salomón Céspedes, tepeaquense, que en su cuatrienio el huachicol no existió, sino estuvo en los primeros lugares, y hoy aspira a ser gobernador, candidato a gobernador. Y entonces, por favor, además, esa parte... brother de Rafael Moreno Valle, hoy es brother de Miguel Jerónimo. Claro, esa es la característica número uno de la política. O de los políticos. De los políticos. Mejor dicho. El tema entonces, cuando encuentras juventudes, déjame felicitarte primero por tu hija, cuando encuentras gracias, maestro. Jóvenes que no se quedan donde ya estoy a gusto, ya aquí estoy, ya... Mi confort, a flotar. No. Y buscan algo mejor, muy loable. Tienen una buena educación, seguramente tienes un buen ejemplo de tus padres, y entonces eso es muy gratificante, cuando los hijos empiezan a crecer por sí y tienen sus propios ideales, pero sobre todo los convierten en retos y en éxitos. Entonces, esa parte es muy, muy padre, ¿no? Pero ojalá hubiera más, y ojalá eso que tú estás haciendo no lo hiciste hubiera más Itzeles. Ojalá hubiera más Itzeles. Pero también de Gabrielas. De finas miles nada más. Tenemos que pensar que en la pirámide poblacional, este nicho es pequeñito. Y aquí abajo tenemos que ser mucho. Claro, esta población tenga este ímpetu, tenga estas ganas de hacer cosas. Pero ¿quién nos patrocina o qué? ¿De dónde? La verdad aquí el principal Enrique Cárdenas. Es Gerardo Navarro. No me diga. Sí, él anda... Por algo se llama Gerardo, Chihuahua. los Gerardos. Los Gerardos. Aquí no se sí, anda ahí siempre al pie del cañón. El gran tema, le decía yo a Itzel, una de mis hijas en algún tiempo estuvo trabajando en Mexicanos contra la Corrupción, y es un tema de primero consigue patrocinios, consigue fondos. Si no, ¿de dónde? Por eso no, ¿de dónde? Y entonces, ¿cómo consigue? Una, dos, el trabajo que haces, y luego... ¿no? Estos estudios que tienes premios, pero ojalá hubiese un seguimiento a esto, ojalá en algún momento alguna autoridad lo empiece a tomar, a ver, ya me adelantaste el camino y empiezan a... Porque ya además pusiste el menú en la mesa. La peor parte es que esa es su obligación. Claro, además es su deber, claro. Bueno, entonces, ojalá haya más, este ímpetu que tú tienes se contagia a muchos jóvenes. Me da mucho gusto hoy ver a universitarios, a preparatorianos, que ya traen como que ese chip que se perdió porque
¿Cómo explicarlo? Las generaciones echamos a perder nosotros mismos como padres, ¿no? Les damos todo y queremos Muchas darles veces. más de los que yo tuve. Y entonces, O lo que no tuvimos. o lo que no tuvimos y los echamos a perder, ¿no? Entonces, retomar esa hambre de querer hacer, de tener, de poder, de realizar, esa hambre necesitamos que la tengan nuestros jóvenes. Esa frase clásica de que sí se puede, que en su momento tuvo éxito y que hoy ya la perdimos. Siempre se puede, pero, ¡claro! Pero ¿cuál es la bronca de esto? ¿Para qué? Aquí estoy a gusto. La comodidad, el confort, la mediocridad es el gran enemigo del sí se puede. ¿Así es, Itzel? Puede ser que sí, sí. ¿No? Pues es como... Como que no le creyó mucho, ¿eh? Bueno, porque así como que, bueno, vamos yo a darle, creo que sí, vamos pero a darle a ver, por- yo creo que, o sea, que en general hay mucha, o sea, el trabajo local a veces en serio es bien difícil, ¿no? Ujú, Lo creo. Vaya, yo trabajo aquí, o sea, hago investigaciones para Puebla contra la corrupción y la impunidad y estoy en una organización de tiempo completo que es nacional, que se llama Impunidad Cero, llegas, tienes un salario, que siempre te paga, o sea, bueno, vaya, no quiero reprochar ninguna condición de Puebla contra la corrupción y la impunidad, sino que yo sí veo mucha dificultad y veo que la gente que está detrás se súper rifa y ha estado al pie del cañón y busca recursos y ve cómo le hace y nunca te falla, o sea, vaya, le echan muchas ganas, pero todos los recursos están concentrados a nivel nacional, las organizaciones civiles nacionales se llevan las convocatorias y pues uno puede trabajar de una forma mucho más cómoda, tranquilo, o sea, si vas a ir a algún lugar tienes transporte, te pagan los diseños, tienes computadora, vaya, todo ese esquema es mucho más sencillo, ¿no? ¿Dónde Entonces, estudió Itzel? Yo estoy en la Libre de Derecho, aquí. Nuestros vecinos. Aquí a un ladito. Sí. ¿Y quién pompó? No, pues mi papá. ¿Su papá qué estudió? ¿En qué trabajó? Él es ingeniero industrial. Nada que ver con esto. No, nada. ¿Y No. por qué derecho y no...? Nunca fui buena para las matemáticas, la verdad, no. Le huí toda. Qué bueno. Le huí toda la vida. Qué bueno que estamos aquí juntos. Somos. Incluso hasta más, yo creo. ¿Por qué te dedicaste al turismo? Que las ciencias no me gustan. Sí, no. Somos tres. Sí, pues qué bueno que estamos aquí. Seguro más, sí, seguro más. Qué bueno. En verdad, Itzel, la felicitamos. Muchas gracias. Este espacio donde las puertas están abiertas, no es la primera vez que participa. Y qué bueno que hoy dos mujeres nos acompañaron, como Gabriela en los derechos humanos y Itzel en la cuestión de la transparencia. Y qué bueno que hay una poblana en el INAI que logró escalar posiciones impensables para una mujer de Puebla, creo que es de las contadas, me sobran dedos, de una mano, que han llegado a esa posición, además de un esfuerzo, porque la conozco, de una dedicación, y se caía y se levantaba. En el Congreso de la Unión le hicieron la vida imposible. Ella fue fundadora del canal del Congreso hasta que dijo basta, pero no se regresó a Puebla derrotada. Hoy es la titular del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y el valor para enfrentar a un presidente. El valor para enfrentar a un presidente. No, señor presidente, con todo respeto, usted es el titular ejecutivo, nosotros somos una institución autónoma. Y qué bueno que Itzel, espero que no haya habido ahí el espaldarazo. Es mi paisana y no le damos el primero, pero yo no la conozco, la verdad no la conozco, pero cuando lo vi dije, no, qué padre. Me dio mucho gusto porque aparte ya hasta nos felicitó. Puso el primer tuit, puso felicidades a las dos poblanas que fueron reconocidas. ¿Es Itzel y quién? Samantha, ajá. No me acuerdo cómo se apellida, pero es una periodista de Lado B, si quieren igual ahorita. Lado B. Sí, Lado B. ¿Qué primer lugar? Primer lugar, pero en reportaje periodístico. Ajá. ¿E Itzel? Segundo lugar, en ensayo de periodismo de investigación. ¿Tercero? No sé, no lo sé. No, es que son distintas categorías. Ajá, son 3 categorías, pero reportaje periodístico, ensayo de periodismo de investigación y ensayo universitario. ¿Ustedes yo quedé en ensayo de periodismo de investigación en segundo y los del lado B quedaron en primero, pero en otra categoría. ¿Y este trabajo nomás es de Itzel o es del equipo? Es que yo fui la autora, la verdad es que sí tuve ayuda de la asistente de investigación de Puebla contra la corrupción, que nos ayudó a bajar las bases de datos, contar, así, hacer algunas cosas de gráficas. Igual ahí va a tener su reconocimiento,
Pero sí, totalmente. No se le olvide decir, en México Prioridad es de los contados medios que abrieron las puertas. Un minuto para Claro despedirnos, sí. Maestro Alfonso Gómez Quintanar. Gracias, él, por Gracias por compartirnos esta experiencia y a seguir adelante. No importa lo difícil que sea, hay que seguir adelante, ¿no? Gerardo, felicidades a tu hija y a ti y a tu esposa por el gran éxito de tu hija, el no quedarse quieta y lograr, y sobre todo esa gran sorpresa. Ya no lo esperaban, entonces... No, ya no, insisto, madre ya de 2 niñas, dijimos, no, ya hizo su vida y punto. ¿Qué edad tiene ella? 34 años. No manches, no, pues por A los 29 años nos dijo que iba a inscribirse. Ándale, hija, ok, te apoyamos. Y resulta que el 27 de noviembre, recuerdo el partido, un sábado, México contra Argentina, me llamó y fue cuando me dijo, aquí está. Papel habla. Y ahorita está en el festejo ahí con su mamá, con su hermano. Y con Pues sus hay que ir para allá. Claro, pues este espacio llegó a su fin. Gracias, mil gracias a usted. Y insisto, hoy me salió un poquito de ese esquema, me ganó la emoción, el sentimiento por mi hija, pero creo que es válido, se vale ponerlo en la mesa, porque pues nada más nos ven, creo que 4 o 5 personas, o sea que no va a pasar de acá. Y nos escuchamos mañana miércoles ya, de 6 a 8 de la noche. Agradecemos al equipo de producción, como siempre, al pie de la batalla, al pie del cañón. Maestro Alfonso Gómez Quintanar, un placer compartir usted 2 horas. El placer es mío. 2 horas. Y con la juventud que nos dice si se puede, o con la mujer que dice no nos rajamos. También ustedes son chillones, pero también acá estamos para defenderlos cuando su mujer les pegue. Ya escuchó Claudia, Ana Belén. Vámonos, nos vemos mañana primero Dios. Rosario Oncoboutique es el único lugar en Puebla pensado en el paciente que enfrenta un diagnóstico complejo como es el cáncer, brindando soporte y bienestar. Somos la primera y única oncoboutique en Puebla que te ofrece productos y servicios de oncoestética, así como una red de apoyo psicológico, nutricional, dental, dermatológico y clínica del linfedema, turbantes, pelucas, prótesis y mucho más. Visítanos.